Bien, ahora vamos a hablar de la segunda palabra de este grupo, de este bloque de categorías invariables, que son las preposiciones. La preposición es una categoría que nunca va a presentar flexión, nunca va a establecer concordancia con ninguna otra palabra. Por ejemplo, ¿no? La palabra con es invariable, de, a, sin. Son categorías que nunca van a presentar sufijos. Bien, otra característica de las preposiciones es que funcionan como un nexo subordinante. Es decir, siempre estas palabras se van a encargar en nuestro lenguaje de establecer una jerarquía, una diferencia entre palabras o frases. Por ejemplo, si observamos la frase la cabina de internet, podemos notar de que en esta frase hay una diferencia notoria entre cabina e internet. ¿Por qué? Porque se entiende que el primer elemento, cabina, es la que aporta la mayor información en la frase. En cambio, de internet viene a ser un complemento que lo único que va a hacer es señalar el tipo de cabina que se muestra. Entonces, en este caso, la preposición es la categoría que se encarga de unir, de enlazar a dos palabras, a dos sustantivos en el contexto, y establece jerarquía. Por eso se llama nexo subordinante, porque siempre va a encabezar complementos de régimen preposicional. Bien, son categorías también que se pueden diferenciar porque no tienen significado. Si nos preguntamos cuál es el significado de la palabra de, podemos quedarnos pensando un momento y responder únicamente de que esta palabra significa preposición. Es decir, solamente se contribuye con el reconocimiento de la categoría gramatical, mas no tiene un significado de tiempo, lugar, no es un objeto, no es una acción, nada. Simplemente decimos qué palabra es. Entonces, las preposiciones, sin embargo, a pesar de no tener un significado propio, un significado lexical, de acuerdo al contexto pueden variar sus sentidos, es decir, adoptan valores de acuerdo al contexto. Veamos, por ejemplo, si la frase fuera Luis es de Ica y el libro de Luis bien, en estos dos contextos la preposición no está indicando el mismo sentido. En el primer ejemplo, la preposición está marcando la procedencia de Luis, ¿no? Procedencia. En cambio, en el segundo ejemplo, el libro de Luis está señalándonos de quién es el libro. Por lo tanto, marca la posesión. Muy bien. Esto en algunas ocasiones puede generar controversias porque el buen uso de la preposición depende de los valores, ¿no? Que se establecen para cada una de las preposiciones del lenguaje español. Ahora, la clasificación de las preposiciones puede basarse en dos criterios. Uno de ellos puede ser la morfología, la estructura, y también podemos utilizar los valores que adoptan en una oración. Según la estructura, las preposiciones se pueden llamar simples. Estas preposiciones son aquellos que tienen como base una raíz o un morfema preposicional. Entonces, las preposiciones simples vienen a ser a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante,
mediante, hacia, hasta, sobre, etcétera, ¿no? Hay varios tipos de preposiciones, hay un conjunto de preposiciones simples, pero también a la vez tenemos algunas preposiciones que se pueden unir a otra palabra, a un artículo. A ellos se les va a llamar preposiciones contractas, ¿no? La preposición contracta puede ser las palabras al y del, únicamente estas dos. Es decir, siempre que veamos a esta categoría debemos de contar preposiciones. Por otro lado, también tenemos a la locución preposicional. La locución preposicional debe tener un conjunto de palabras. Es decir, pueden ser 2 palabras unidas, 3, máximo 3 palabras, pero en su base sí aparecen preposiciones. Por ejemplo, ¿no? Una locución preposicional puede ser hasta, con, puede ser encima de, en compañía de, etcétera, ¿no? Como estamos observando en este listado, en estos ejemplos, todas las locuciones contienen una preposición. Y una característica también es que pueden ser reemplazables por una sola palabra. Hasta con es equivalente a decir con. Encima de es como decir sobre. En compañía de es como decir con. Bien, otro criterio para clasificar a una preposición puede basarse según sus valores. Según los valores que adopten en la oración. Podemos observar, por ejemplo, preposiciones que nos pueden señalar lugar. ¿No? Por ejemplo, estudio en mi casa. ¿No? Nos pueden señalar, por ejemplo, dirección. Voy hacia el sur. Nos pueden indicar, por ejemplo, compañía. ¿No? Por ejemplo, estuve con Alonso. ¿No? Pueden indicarnos tiempo. Por ejemplo, llegaré a las 3. Nos pueden indicar modo. Fuimos a pie. Muy bien. Nos pueden marcar, por ejemplo, instrumento. Cocina con
cocina con un horno. Bien. Nos puede indicar finalidad. Finalidad, ¿no? Fuimos para reclamar. Bien, como estamos observando en este listado de valores, las preposiciones pueden ser distintas, las preposiciones, y cada una de ellas va a expresar un valor de acuerdo a su contexto.